de la psicogenealogía tiene que ver con todo lo que es el, digamos, el análisis de nuestro árbol genealógico, ¿sí? Tiene que ver con el análisis de las historias de nuestros ancestros. Armar nuestro árbol genealógico es muy importante muchas veces cuando estamos nosotros en esa búsqueda constante de encontrar qué es lo que nos gusta en realidad y todavía no sabemos qué es, cuando estamos incómodos con algo en nuestra vida y tampoco podemos definir por qué, no sabemos quiénes somos, qué queremos, hacia dónde queremos ir. Estamos, digamos, ahí Mari Carmen está complicada para entrar, me está escribiendo. Bueno, estamos complicados en este sentido. ¿Qué es lo que quiero para mi vida? Muchas veces nosotros cuando venimos transitando ciertas circunstancias, sobre todo dolorosas, una a la otra, llega un momento de nuestra vida en que nos paramos y nos decimos, bueno, a ver, basta, ya está, basta para mí, necesito reordenarme, necesito reorganizarme, necesito poner en órbita todos mis planetas, por decirlo de alguna manera. Entonces hacemos un parate. Y en ese parate empezamos a observarnos. Y en este empezar a observarnos, empezamos a hacernos preguntas. A ver, ¿esta vida es realmente la vida que quiero? Esto que me está pasando y que me sucede y que se repite en mi vida una y otra vez, ¿por qué se sigue sucediendo en mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿Esto que tengo realmente es mi anhelo del alma? ¿Realmente es mi propósito, mi misión, lo que yo siento que vine a entregar acá, a este mundo? ¿Lo estoy disfrutando? ¿O lo estoy haciendo porque simplemente, nada, siento que me da una cierta comodidad, una cierta estabilidad, seguridad económica, sobre todo? ¿Quiero pasar el resto de mi vida de esta manera? Si yo llegara a mi lecho de muerte hoy y mirara hacia atrás, hoy, ¿estaría conforme con lo que hice? ¿Dejé algún legado? ¿Qué fue lo que aporté más allá de este tránsito por este plano? Empiezan estas preguntas, que son preguntas totalmente existenciales. ¿Quién soy? ¿Dónde voy? ¿Qué quiero? ¿De dónde vengo? Y muchas veces el análisis de nuestro árbol genealógico nos lleva a dar respuesta a todas esas preguntas, porque nosotros tenemos que empezar a comprender y a entender que nuestro árbol genealógico habita en nosotros. Mi árbol vive en mí. Mi árbol vive en mí. Te estaba contando, hasta que vos lograbas entrar, que por qué vamos a abrir un árbol, que cuando estamos hablando de que esto de abrir el árbol genealógico no se abre porque sí, sino que se abre con una finalidad. Siempre tiene que haber un motivo, tengo que tener realmente claro el por qué. ¿Qué es lo que quiero ir a buscar en el árbol? Muchas veces la apertura de los árboles se da desde una enfermedad. O sea, la apertura de los árboles muchas veces se da desde la llegada de la persona a una consulta en biodecodificación, en donde llega con una enfermedad o con un síntoma y esa enfermedad o ese síntoma te lleva a que tengas que abrir el árbol de esa persona, porque en realidad no es un programa propio, sino que es un programa ancestral. Y hay que detectar cuál es el ancestro que programó a esa persona y, o sea, por qué se activó
ese programa en ella para poder hacerlo consciente y sanarlo, ¿no? Entonces, siempre que abrimos un árbol, tenemos que tener en cuenta que hay que tener en claro el motivo. ¿Por qué? Una de las cosas que tengo que tener en cuenta, puedo abrir el árbol, a ver, ¿qué es lo que no estoy consiguiendo? Es decir, a ver, ¿por qué voy a abrir mi árbol? Bueno, porque te mando un matecito. Vale, porque hay cosas que no estoy pudiendo conseguir, les comentaba recién, ya sea en el área de la salud o en el área del dinero o del amor. En cualquiera de nuestras 3 áreas maestras, cuando hay algo que yo vengo persiguiendo hace tiempo y no consigo y no lo logro y siempre pasa algo, bueno, ¿qué es lo que no he conseguido hasta ahora? ¿Qué es lo que no pude lograr? Entonces, no puedo concretar una pareja estable, no puedo concretar llevar adelante proyectos, siempre caigo en la enfermedad, o en una en especial, o en otra, siempre estoy enferma, o el tema de las energías, o infinidad de motivos de cada persona, por supuesto que son todos personales y particulares. Pero, a ver, ¿qué es lo que no estoy pudiendo alcanzar? ¿Qué es lo que no estoy logrando? Esa sería, por ejemplo, una de las preguntas que nos podemos hacer para abrir un árbol, ¿sí? Después, otra de las preguntas que yo me puedo hacer es, ¿qué quiero yo en la vida? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero yo en la vida? ¿Qué me gusta hacer? ¿Cuál es mi propósito? En realidad, cuando yo no sé cuál es mi propósito de vida, el propósito de vida tiene que ver con hacer algo que a mí me gusta y que además de satisfacción me dé dinero, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi dharma? ¿Cuál es mi finalidad en la vida? No sé, no, la verdad es que hago una cosa, hago la otra y no la encuentro, nada me provoca esa satisfacción de decir, me siento realmente, como se dice a veces, realizado o realizada con lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, eso sería otro motivo para abrir un árbol genealógico, porque puede haber programas ancestrales que me están condicionando a eso. Y yo tengo que romper esos patrones, puedo romper esos patrones, más que tener, puedo hacerlo y reescribir mi historia y encontrar mi propósito de vida. Y otra también pregunta es decir, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cuál es mi orientación? ¿Cuál es mi sentido, mi significado? O sea, ¿cuál es ese sentido, ese significado que le voy a dar a mi vida? ¿Para qué? ¿Sí? Y bueno, esas son algunas de las preguntas, quizás, o sea, no voy a ir a abrir un árbol para decir, bueno, a ver, mi mamá, mi papá, mi abuelo, para chusmear a ver cómo eran, qué tenían, cómo, porque uno cuando abre el árbol se encuentra con cosas que más que no le gusta que con cosas que nos gustan, ¿sí? Cuando uno empieza a buscar datos, empieza a armar la historia, nuestra historia, empezamos a encontrar cosas de nuestros ancestros, de su forma de vida, de su carácter, de su historia en general, muchas veces no nos agradan, no nos gustan, pero en esto está la conciencia de cada uno. Entonces, esta conciencia de decir y esta humildad de poder comprender a cada uno de mis ancestros cuando voy abriendo el árbol, si es que yo quiero resolver todos mis conflictos, comprender la actitud de mis ancestros, comprender que ellos en su historia, en ese momento, tengo que situarme como si fuese yo mi ancestro y decir, ¿qué hubiese hecho yo en ese momento? Porque quizás ahora yo estoy juzgando esa historia, pero yo quizás
lo más probable en ese momento hubiese hecho lo mismo. Entonces esto es decir, comprender la actitud de ellos, que cuando vivieron y pasaron por las situaciones que pasaron, hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Que no pudieron hacer. Sí. Casi todas muchas mujeres que han venido al tema de aprender a perdonar es por el tema de pareja. Porque de forma recurrente empiezan una relación de pareja, al final la pareja es una relación tóxica, se vicia, acaba mal y tiene un trabajo de perdonar, pero ya no solo de perdonar, sino del hecho de que se dan cuenta de que no han sabido llevar una relación de pareja, que no es que la otra pareja hayan elegido mal, sino que ellas tampoco han sabido. Y cuando te das cuenta que además si miras alrededor y ves hermanos, primos, familia, que tampoco han sabido llevar una relación de pareja, muchas veces eso se debe a la educación que hemos recibido de los padres, de los abuelos. ¿Cómo podríamos trabajar eso? Sí, la educación que nosotros recibimos de los padres, los profesores, lo que fuere de nuestro entorno, nos programa en lo que se llama mucho el proyecto sentido. Pero nosotros también tenemos nuestros programas que se llaman con anterioridad, hacemos pactos con nuestros ancestros, que son pactos almáticos. Si yo soy una persona, justo vino bárbaro esto que dijiste, porque yo lo había puesto como ejemplo antes de que entres, Mari. Si yo soy una persona que durante el transcurso de mi vida no he podido sostener una relación, o he sostenido relaciones de pareja por bastante tiempo, pero terminan siendo relaciones abandónicas, en donde me abandonan, o a veces soy yo la que abandono, depende, puede cualquiera de las dos cosas. No solo en la pareja, sino también esto se sucede, decía yo, con las amistades, con los hijos, ¿sí? También ocurre. Seguramente hay programas en mí que se activaron de ancestros míos que también han tenido esta herida primaria de abandono. Y eso me programó. Pero no me programa cualquier ancestro a mí. O sea, no se activa en mí el programa de cualquier ancestro. Nosotros tenemos el bagaje de todo nuestro árbol integrado. Pero no se va a activar todo. Se activa solamente el programa de aquellos ancestros que en psicogenealogía se llaman dobles. ¿Sí? Entonces, en realidad cuando yo voy a buscar algo en mi árbol, decir, ¿por qué a mí me terminan abandonando todos mis novios, todos los esposos, sea uno o dos, a lo mejor tuvo varios matrimonios, ¿por qué me terminan abandonando? Yo tengo que ir a buscar ese programa de abandono al árbol. ¿Qué ancestros me están programando a mí con ese abandono? Para empezar a estudiar y analizar más en profundidad la historia de ellos. Porque cuando yo comprendo la historia de ellos, empiezo a respetarla, a rendirme a esa historia y no resistirme a ella, a rendirme en el hecho de decir, está en mi árbol, me pertenece, es de mi clan, a aceptarla y a aceptar que mi ancestro hizo lo que pudo y de la mejor manera que pudo. La empiezo a amar esa historia conscientemente, muy consciente de que ese ancestro ha sufrido también, sin juzgarlo, sin enojarme por eso, porque me pasó este programa. Y, o sea, yo no tengo que odiar mi árbol, porque si yo odio mi árbol, en realidad estoy generando todo el efecto contrario, tengo que amarlo. Entonces, ser consciente, amar conscientemente cada miembro de mi árbol y sobre todo aquellos que me pasaron sus programas, que están activos en mí, porque esa historia yo o la estoy repitiendo o me estoy oponiendo a esa historia o la estoy reparando, como para que más o menos empiecen a escuchar ciertos términos que se pueden manejar, que se manejan en psicogenealogía. Yo tengo que descubrir de ese programa
que está en mí y que prevalece en el tiempo y que por más que yo reniegue de eso, por más que yo me resista, no se va a ir, lo voy a seguir teniendo. No es algo que se va a ir, lo tengo que agradecer, porque si yo empiezo a buscar, me va a mostrar el sentido y el significado que tiene eso para mí, para que yo pueda cortar con ese programa y lo pueda transformar y yo pueda cortar con este patrón de relaciones abandónicas, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un análisis del árbol, ver cuáles son esos ancestros que programan esa persona, estas mujeres que son abandonadas, como vos decís, que te consultan, poder ver cuáles son sus dobles y empezar a trabajar totalmente el perdón. El perdón, de lo que hablamos el otro día, que para sanar un árbol es lo principal. Porque, como en todo, el perdón para sanar, si no hay perdón, no sana nada. Pero el perdón de corazón, por eso yo tengo que, es muy complejo esto del árbol, poder llegar a, quiero que comprendan y que se queden con este mensaje, que no es solamente abrir un árbol, mirar quiénes son mis dobles, decir, hacer consciente esto, las historias y decir, bueno, estoy programada por mi abuelo, por mi tatarabuelo, o por mi tía, o por mi tío, lo que sea, y ya está, y digo, bueno, sí, te perdono, hago quizás alguna carta de liberación, de perdón, pero ¿qué pasa? Mi vida no cambia. Entonces yo después digo, pero yo fui, hice la sesión de psicogenealogía, trabajé, abrí el árbol, busqué, hice mis cartas y demás, y sigo igual. Y sí, y vas a seguir igual. Y es porque en realidad no nació realmente de corazón el perdón, realmente hacia tus ancestros, hacia esas historias, esos programas. No aceptaste de corazón, no estás amando tu árbol de corazón, no estás amando tu historia. Es nuestra historia, hay que aceptarla, hay que reconocerla, admitirla, y yo realmente me doy cuenta que la integré y que la sané cuando puedo contar las miserias, por decirlo de alguna manera, de mi árbol, sin ningún tipo de complejo, ni miedo, ni temor al juicio, a la crítica, si yo no juzgo eso, y si mi vida sufre una transformación. Si no hay transformación en mi vida, es porque no hubo una sanación sincera. Fue algo totalmente mental, nada más. ¿Sí? ¿Me explico, Mari? Sí, lo que es perdón en profundidad, que no es un perdón de con la mente ya está, decir, vale, yo lo perdono todo y ya está, sino que realmente desde la emoción del corazón te sientas ya en paz con esa persona. Y lo que entiendo yo por cuando dices de los iguales, lo que has dicho, que es cuando a veces, porque la gente que no conoce estos términos de los que tú estás hablando a lo mejor no sabe de lo que estamos hablando. Muchas veces yo conozco personas que te empiezan a hablar de su vida familiar, de sus ancestros, y después si está repitiendo la vida de su abuela o está repitiendo la vida de su tía. Mira. Y esos vienen a ser los programas. Sí. Exacto, esos son los programas. Sí, yo más o menos te cuento un poquito. Nosotros tenemos, nuestra línea de vida, después tenemos nuestros papás, los abuelos, los bisabuelos, y vamos a llegar hasta los tatarabuelos, ¿no? Cuando se activa en mí un programa de mis padres, de cualquiera de los dos padres, tiene un peso en lo que se llama, en psicogenealogía se llama cascada biológica, ¿sí? Los programas caen en cascada sobre nosotros, de arriba hacia abajo, en peso. Cuanto de más arriba viene el programa, más peso tiene en nosotros. A ver si me voy explicando. Entonces, si el programa está ahí nomás, es un doble mi mamá o mi papá, o sea, si yo soy doble, que se llama de mi mamá o de mi papá, tiene un 25% de programación en mí, ¿sí? Un 25%. O sea que la manifestación de peso de ese programa en mí, o sea que la manifestación de ese programa en mí, quizás a lo mejor
no va a ser algo en algún hecho demasiado, o sea, tan grave o alguna enfermedad tan importante como puede ser a lo mejor un cáncer, donde hay mucho resentimiento, hay un montón de emociones atrapadas, ¿sí? Si son mis abuelos, si son programas de mis abuelos, donde yo tengo como doble alguno de mis abuelos, ya el peso del programa en mí es de un 50%. O sea que ya es más fuerte, ya la manifestación es más intensa, ya es otra cosa. Si son mis bisabuelos, es un 75%. O sea que en realidad, si tengo algún bisabuelo que es doble mío, o que yo soy doble de mi bisabuelo, yo estoy, un 75% soy mi bisabuelo. En todo, en comportamiento, en actitudes, en todo. Hasta, hasta puede ser también en el aspecto físico. Y si son mis tatarabuelos, es el 100%. O sea que si yo estoy programada por un tatarabuelo y ese programa se activa en mí, yo soy mi tatarabuelo al 100%. O sea, es como si mi tatarabuelo estuviese viviendo nuevamente en la Tierra. Bueno, este es el peso que tiene lo que se llama la cascada biológica en nosotros. Así que conocer bien a detalle las historias de nuestros ancestros con fechas de nacimiento, de fallecimiento, causas de fallecimiento, profesión, si tuvieron accidentes, si hubo alguna tragedia en sus vidas, algún asesinato, alguna muerte repentina, si hubo abortos, abusos, enfermedades quizás crónicas, hijos abandonados, si hubo conflictos por herencia, separaciones, divorcios, bueno, abandonos, por supuesto, no sé si lo dije, hijos abandonados, pero otro tipo de abandonos. Después, si hubo infidelidades, traiciones, ¿qué más? Secretos. Bueno, yo te digo más o menos como para que vos tengas, si hubo adopciones, si hubo, a ver, adicciones, cómo era la vida amorosa de esa persona, cómo era su carácter, ¿qué más? Si tuvo problemas legales, bueno, todo, todo. Cuanto más sé, mejor. Porque si yo estoy programada por esa persona, yo seguramente estoy repitiendo patrones de esa persona, de ese ancestro. Entonces, para poder desprogramar eso, hacerlo consciente, desprogramarlo, transformarlo, sanarlo, tengo que conocer primero. Entonces, cuanto más completo sea el árbol, mucho mejor, Mari. Bueno, no sé cómo llegamos acá, ya me perdí yo de tanto que hablo. Empezamos a hablar de las mujeres que viven en relaciones tóxicas y cómo sí, eso está relacionado con los ancestros. Bueno, pero como la verdad es todo. Que al final lo que viene a ser práctico es saber cómo sales de ahí. Dices, es que empiezo una relación y vuelvo a caer. ¿Y cómo me quito esos patrones que no son míos? Esos patrones así, investigando, armando tu árbol, detectando cuáles son tus dobles, saber cuáles son los programas que se activan en uno. Esto es lo que te quería decir. Nosotros, los programas que se activan en nosotros de nuestros dobles, no es que los recibimos porque sí, obligadamente. Nuestras almas hacen pactos inconscientes o pactos denegados que se llaman, ¿sí? Son pactos almáticos. Mi ancestro me pide, antes de que yo llegue a este plano, o sea, almáticamente hablando, quiero que te abstraigan por favor, me pide, te doy este programa porque yo necesito terminar de resolver esto, ¿sí? O necesito sanar esto, o cambiar esto. Y yo amablemente le digo, sí, acepto. Y tomo su programa y después lo reproduzco aquí
o me opongo a él, o lo reparo, que son 3 opciones a través de las cuales nosotros manifestamos esos programas en este plano, para concluir y cerrar esa historia de mi ancestro. Pero yo hago un pacto con él, yo acepto eso, no me lo impone nadie, son pactos inconscientes que se llaman almáticos o pactos denegados, es entre almas, que bueno, cuando yo abro mi árbol, me doy cuenta de todo esto, puedo detectar mis dobles, veo el programa que tiene, si veo que ese programa está en mí, que está activo, lo hago consciente. La manera de sanar, ¿cuál es? Esto que te venía diciendo, comprender, respetar, comprender a mis ancestros, su actitud, respetarlos, honrarlos, porque de ahí vengo yo. Rendirme a esto, no resistirme, aceptarlo, 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 porque si yo no acepto no puedo transformar nada. Amarlo, amar mi árbol, mis programas, agradecer, porque todo eso que yo tengo es lo que me está llevando a mí a este crecimiento y a poder descubrirme y encontrarme conmigo misma y a poder llegar a mi verdadero programa, que es mi esencia, mi alma pura y limpia, para poder manifestarla, limpia de todo programa que no me pertenece y que estoy viviendo la vida de mi ancestro y no estoy viviendo mi propia vida. Y de esa manera, a través del perdón, lo transformo. Yo tengo que transformar esa historia en luz, a través del perdón. Tengo que iluminar mi árbol. Tengo que darle un sentido y un significado totalmente capacitador. Tengo que ver mi árbol con absoluto amor. Y para esto hay que hacer una sola cosa, para poder comprender, respetar, rendirme, aceptar, amar, agradecer, todo lo que te dije, hay que quitar todo juicio, pero absolutamente todo juicio. Porque cuando yo estoy juzgando la historia de mis ancestros, ya me estoy posicionando y ya queda en mí un sentimiento o de, a lo mejor, de bronca, de ira, de resentimiento, queda algún rencor, no estoy aceptando, estoy poniendo el juicio, entonces ahí es donde no estoy perdonando realmente. Cuando yo tengo juicio sobre mi árbol, sobre alguno de mis ancestros, o sobre mi árbol en general, ahí no voy a llegar a la transformación. Voy a conocer, me voy a enterar, voy a ser consciente quizás un montón de patrones que se están repitiendo y voy a decir, por eso a mí me pasa esto en mi vida, porque mi abuelo o mi bisabuela o mi mamá o mi papá o mi tío y me programaron. Pero si yo sigo juzgando la historia, no voy a llegar al perdón de corazón y no voy a poder transformar mi vida. En realidad, como todo, el perdón no libera al otro, me libera a mí, lo que hablamos en el vivo anterior. Yo cuando perdono las historias, cuando perdono y sano, en realidad lo hago conmigo misma y transformo mi vida. Y ahí es donde realmente empiezo a trabajar en mí, en mi programa, y dejo de repetir la historia de mis ancestros, y dejo de vivir la vida de los demás, y empiezo a vivir mi propia vida. A mí hay un libro que me abrió especialmente los ojos en este tema tan profundo que es la espiritualidad y el perdón desde una parte pues más profunda, más de verdad. Y es el plan del alma, que realmente habla de que venimos con un plan hecho, que hemos hecho pactos con nuestro clan de almas y que realmente aquellas cosas que te ocurren en la vida tú ya te iban a ocurrir. Antes de nacer ya sabías que te iban a ocurrir y tú de algún modo trajiste que te ocurrieran para superar aquellas cosas que te tocan superar por tu clan, porque
tal persona no superó, no tuvo nunca una relación de pareja buena, pues te va a hacer que te salga muy difícil para que cuando tú lo superes, como que él también lo ha superado. Exacto. Por lo menos ahí te entendí yo. Exacto, es esto de los pactos almáticos, de los pactos denegados inconscientes. El que niega su historia, el que se olvida de su historia, está condenado a repetirla. Es así. Porque cuando uno niega algo, cuando uno no lo comprende, no lo integra, no lo acepta, no lo agradece, no lo honra, no lo puede y no lo perdona, no lo puede transformar. Así que cuando uno olvida su historia y dice, no, yo de esto no quiero saber nada, porque o juzga, mi abuelo era un HDP porque abusaba de mi abuela o por esto, por otro, porque encontramos cosas realmente que nos desagradan, pero hay que aceptar todo como viene. Si yo juzgo, no estoy aceptando, no estoy perdonando y tengo que realmente ser consciente que esos programas están en mí. No todos los programas se activan, e incluso lo de nuestros dobles, no todos los programas se activan tampoco. Muchas veces viene una persona a consultar por algo, seguimos con el ejemplo este que diste vos, para no irnos de que esto de las parejas me abandonan. Bárbaro, se hace la apertura del árbol, el análisis transgeneracional, se ven los programas, se detecta todo. Se sana esa parte, se reprograma y se corta con eso. Bueno, pero quizás a los 2, 3 años, esa persona tuvo algún otro conflicto que activó otro programa en ella y tiene que abrir nuevamente su árbol para ir a buscar otra historia. Y así vamos desarmando lo que se llaman las trampas del árbol. Las trampas del árbol son esas historias que se suceden de generación en generación, que se repiten, ¿sí? Que están sin resolver. Entonces, uno no es que abre el árbol una vez en su vida y no lo abre nunca más. No, yo ya llevo abierto mi árbol 3 veces en 3 años, por ejemplo. Entonces, con mi primera apertura hice la sanación de un montón de cosas. Con la segunda, porque es como la cebollita, vamos sacando la capita, y a medida que vamos sanando, vamos encontrando y vamos yendo cada vez más profundo, entonces vamos encontrando otras heridas más profundas, y bueno, y nuevamente, casualidad, siempre uno encuentra nueva información sobre su árbol, sobre sus ancestros, o casualidad. No es casualidad, es que siempre te llega la información que te tiene que llegar para ese momento, para sanar eso. Y bueno, si yo no puedo abrir mi árbol, expresar lo que siento, trascenderlo y todo esto, mi cuerpo, mi biología termina expresando todos los conflictos del árbol. Por eso muchos árboles se abren desde la biodecodificación, porque la persona llega con una patología y esa patología es un programa, es un patrón que está manifestándose a través de la biología. Entonces, a través de la biología buscamos el patrón inconsciente que está programando esa persona para que automáticamente cuando empieces a trabajar en eso, ese síntoma o esa enfermedad empiece a retroceder. Yo lo primero que encontré cuando empecé en este mundo, porque yo no sabía ni lo que era la ley, la ley de atracción, nada de esto, y de repente, por sincronicidad, por casualidad, por lo que tú quieras, empiezo en este mundo, pues por una amiga que me lleva a un taller de risoterapia, que luego hice la formación, pero bueno, eso ya es más largo. Y yo tenía que de vez en cuando se me enganchaba la pierna y cojeaba. Y oh sorpresa, que después de eso me desaparece la cojera. Y me di cuenta que la cojera era mi padre, mi abuelo le llamaban el cojo porque mi abuelo cojeaba, que los recuerdos bloqueados de mi relación con mi abuelo me provocaban la cojera. Cuando yo desbloqueo los recuerdos, dejo de cojear. Exacto, porque lo hiciste consciente. Exacto, lo que pasa es que el síntoma y la enfermedad dejan de tener sentido
en tu vida cuando vos encontrás el conflicto emocional que te lo produce. Cuando vos podés biodecodificar la emoción. Es decir, a ver, cuando yo tengo un síntoma o tengo una enfermedad, tengo que preguntarme, ¿qué me está queriendo mostrar esto? ¿Qué sentido y significado tiene en mi vida que yo esté con renga? Acá le decimos renga en Argentina. Entonces, ¿qué sentido y significado? Y bueno, ahí empezamos, porque no es, biológicamente, no es algo normal. Entonces, tiene un sentido y tiene un significado. No está porque sí ahí. Cuando vos empezás a buscar y le encontraste el sentido y el significado, ¿qué es lo que te vino a mostrar? O sea, te trae al consciente eso que tenías en el inconsciente. El síntoma o la enfermedad simplemente está para traer a ser consciente mi inconsciente. Desde la biodecodificación, el síntoma y la enfermedad no son un problema. En realidad, son una bendición, porque sin ellos no podríamos tomar conciencia de un montón de cosas. Desde la biodecodificación hablan. Entonces, decir, bárbaro, cuando ya hice consciente por qué estaba rengueando, esa renguera desapareció porque ya perdió sentido. ¿Para qué la vas a tener? Si ya hiciste consciente lo que tenías que hacer consciente. ¿Sí? ¿Está? Y así con todo. Bueno, es muchísimo, es muchísimo para hablar, pero... Sí, claro, pero con el árbol y... Pero el tiempo se va. Se nos va. Sí, yo diría básicamente en este primer encuentro, Mari, que tuvimos, porque después si querés seguimos charlando más específicamente sobre cada cosa, vale. Porque sobre los dobles, que cómo se sacan, hay un montón, es mucho realmente, pero que quede muy claro que abrir un árbol no se abre porque sí, que tengo que realmente estar segura o seguro por qué quiero abrirlo, estas preguntitas que te dije que me puedo hacer, hacia dónde voy, cuál es mi propósito, cuál es mi finalidad, qué es lo que no estoy pudiendo lograr, o por qué se repite esto en mi vida todo el tiempo. Que cuando abro el árbol se sacude porque somos energía, entonces muevo, sacudo el árbol y la energía de mis ancestros también se mueve, empiezan a caer todas esas hojas que hay que limpiarlo, el árbol, ¿sí? Empiezan a caer las hojas secas, las hojas que están feas, y que tengo que abrir mi árbol y la historia de mis ancestros desde el amor y el no juicio. No juicio. Y sin miedo a recibir la información que tiene que venir, sabiendo que puede ser la peor, desde encontrarme con que hubo asesinatos en mi familia, tanto de a lo mejor ancestros que fueron asesinados como ancestros que asesinaron, que fueron asesinos, o sea, que puedo encontrar de todo y puedo enterarme de un montón de cosas, pero yo no tengo que juzgar absolutamente nada, tengo que comprender, respetar, rendirme, aceptar, amar, honrar todo eso que habita en mí si realmente quiero una transformación, agradecer todo eso. Y bueno, por supuesto que es un trabajo fuerte, ¿eh? Hay que estar muy bien plantado, decidido a hacerlo, porque es un trabajo fuerte. He visto que se ha unido Lola, que sí. Lola he visto que se ha unido, que es amiga, digo que si alguien quiere preguntar algo, que ponga una pregunta y contestamos. Dale, si hay alguien que quiere preguntar. También yo cuando trabajo con la gente, el perdón en profundidad, hay un momento que tú tienes que desbloquear recuerdos, porque dices, hay un estancamiento en mí, no puedo avanzar, realmente tienes que tener claro lo que quieres conseguir,
si no, no te metes ahí dentro, porque es que se mueve mucho. Pues sería Exacto, algo parecido. No son otras técnicas, pero es parecido. Exacto, exacto, exacto. Por eso yo digo, bueno, yo ahora tengo como finalidad abrir mi árbol por esto. ¿Qué voy a ir a buscar? Acá, esto. Yo quiero solucionar esto en mi vida. Lo que me está perturbando hoy en mi vida es esto. ¿En qué programa está? ¿Quién me programó? ¿Cómo era su vida? ¿Por qué se activó otra vez en mí? ¿Lo estoy duplicando? ¿Me estoy oponiendo a eso o lo estoy reparando? O sea, tengo que ir con un objetivo. Que después, al tiempo, tenga que volver a abrirlo por otro motivo. Es lo que te decía, sí, un árbol se abre cuantas veces sea necesario. No hay una cantidad de veces y no, se abre una vez y no. Y cada vez que uno abre el árbol, seguramente alguna información nueva va a llegar y demás. No hay que resistirse, no hay que negar, no hay que quedarse bloqueado ni choqueado ante lo que puedo llegar a encontrar, porque ahí estoy juzgando. Cuando yo digo, pero esto, lo otro, cómo era mi abuelo, cómo era mi bisabuelo, cómo era, ahí era así, era asá. El juicio es algo que si realmente quiero transformación tengo que, pero desterrarlo por completo. Yo creo que cuando empiezas a trabajar en estos temas, tienes que estar decidido a llegar hasta el final, porque como abras y te quedes ahí, vas a estar peor que cuando empezaste. Entonces, cuando empiezas para llegar hasta el final. Es que lo que pasa es que hay muchas personas que se asustan, ¿sí? Empiezan a trabajar, abren el aro, qué sé yo, y como que se asustan, porque esto que te decía, se encuentran con un montón de cosas que les desagradan, tienen miedo. Y no hay que tenerle miedo al árbol, porque tenerle miedo a nuestra historia no nos sirve, porque atraemos más de lo mismo. Cuando yo le tengo miedo a algo, lo único que hago es seguir atrayendo eso a mi vida. Entonces, si realmente quiero transformar mi vida y empezar a vivir desde mi verdadera esencia, desde mi verdadero ser, yo tengo que desprogramarme de mis ancestros, sanar sus historias a través de mi sanación. Y yo los libero a ellos y además lo que hago es cortar con la heredad hacia mis descendientes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Un patrón que se viene repitiendo. Tengo mi tatarabuelo, después mi bisabuelo, después mi abuelo, mi papá y yo, supongamos, ¿no? Todos con el mismo patrón venimos repitiendo el programa y venimos repitiendo ese patrón. Si yo no resuelvo esa situación y yo no corto con ese programa, y yo no me libero de ese programa, lo que va a pasar, si yo no lo resuelvo, lo que va a pasar es que algún descendiente, o hijo, o nieto mío, vaya a seguir repitiendo el patrón, porque el árbol busca el equilibrio siempre, como todo en el universo, todo tiende a un equilibrio. Entonces, las situaciones tienden a equilibrarse, se tratan de complementar. Entonces, lo que hace el árbol es buscar ese equilibrio, de compensar, que en algún momento lo que faltó esté en otra cosa, que lo que no se sanó se sane, que lo que no se resolvió se resuelva. Entonces, si yo corto, libero mi alma, libero el alma de mis ancestros, ya resolví y ellos están en paz también, porque ya resolvimos las situaciones y no hay más nada que se tenga que repetir para sanarse en los descendientes. ¿Sí, Mari? Ese programa ya se cortó. Ya está. Por ahí Lola está preguntando que cómo es el proceso de abrir el árbol y cómo sabemos que es el momento que lo necesitas realmente.
Te has dicho antes, pero intenta en 2 palabras, ¿cómo es el proceso de abrir el árbol y cuándo sabemos y en qué momento necesitamos abrirlo? Y el proceso de abrir el árbol es, Lola, ¿me dijiste? Sí. Hola, Lola. Motiva. Motivar, coach, motivarte. Bueno, Lola, el proceso de abrir el árbol es, lo primero que hay que hacer, bueno, es buscar la información, que por supuesto tú estás guiado a través de un arbolista que te guía a hacerlo, ¿sí? Uno solo es difícil de hacerlo en el sentido de que para llevarlo adelante. Buscar los datos. Una vez que tenés todos los datos, empezás a mirar desde vos hacia arriba. O sea, desde lo que vos querés sanar, el conflicto que vos estás teniendo, lo empezás a buscar, o sea, empezás a buscar tus dobles y empezás a buscar dónde se repite tu historia hacia arriba, de vos hacia arriba. Y ahí empezás a trabajar con los programas. Básicamente es eso. ¿Y cómo sabés? Sobre psicogenealogía y todo esto, les voy a mostrar que yo tengo en mi trilogía, ¿sí? Yo he escrito, tenemos una trilogía sobre todos estos temas, sobre el despertar de la conciencia, el empoderamiento y demás, y precisamente en el volumen 2, que se llama Ser Ave Fénix, acá está muy, muy, muy desarrollado toda la parte de psicogenealogía. Lo principal que tienen que saber acerca de el árbol genealógico, de esto que venían preguntando, cómo sé cuándo tengo que abrir el árbol, cómo lo hago, qué es lo primero que tengo que hacer. Siempre necesitamos un maestro guía, un arbolista. Si en algún momento ustedes quieren abrir el árbol, van a tener que buscar. Pero acá, por ejemplo, en este libro, tienen muchísima información para comenzar a hacerlo solos, ¿sí? Y bueno, es totalmente sanador abrir el árbol genealógico. Yo diría que en el 100% de los casos es necesario por un motivo o por otro, porque todos los árboles de todo el mundo están insanos. O sea, no existe un árbol genealógico sano por naturaleza. Todos son insanos, todos tienen algo que sanar, todos tienen algo que curar, todos los árboles. Así que no hay que resistirse a eso. Siempre hay alguien del clan que termina tomando la posta, que es lo que digo yo, y que termina haciéndose responsable de su vida y abriendo el árbol para sanar. Así que bueno, nos volveremos a encontrar en otros. Cualquier cosa, si a alguien le interesa, yo les voy a dejar. Acá tienen en la página web mía, www.patriciastrologo.com, tienen para encontrar el volumen 2. Están los 3 volúmenes, pero en el 2 es donde está todo lo de psicogenealogía. En otro, que ya vamos a volver a organizar con María del Carmen, porque realmente es muy amplio y quizás hay muchas dudas. Si alguien tiene alguna otra duda que quiera desasnarse, puede escribir por el chat privado, pueden mandarme un mensajito y bueno, quizás puedo responder algunas dudas.